Del primer libro de los Reyes. En aquellos días, Jeroboam, rey de Israel, pensaba para sus adentros: ¿el reino todavía puede volver a la casa de David? Si el pueblo sigue yendo a Jerusalén a ofrecer sacrificios en el templo del Señor, acabará por ponerse de parte de Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Por tanto, después de consultarlo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: ya no tienen para qué ir a Jerusalén, porque aquí tienes, Israel, a tu Dios, el que te sacó de Egipto. Él colocó uno de los becerros en Betel, mientras el pueblo iba con el otro a la ciudad de Dan. Además, mandó construir templos en la cima de los montes y puso de sacerdotes a hombres del pueblo que no pertenecían a la tribu de Leví. Instituyó una fiesta el día 15 del 8º mes, parecida a la que se celebraba en Judá. Él mismo subió al altar en Betel para ofrecer sacrificios a los becerros que había mandado hacer. Y ahí en Betel designó a los sacerdotes para los templos que había construido. Jeroboam no cambió su mala conducta y siguió nombrando a gente común y corriente para que fueran sacerdotes de los templos que había construido en la cima de los montes. Consagraba como sacerdote a todo aquel que lo deseaba. Este fue el pecado que causó la destrucción y el exterminio de la dinastía de Jeroboam. Palabra de Dios. Gracias. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e injusticias. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. En el Horeb hicieron un becerro, un ídolo de oro, y lo adoraron. Cambiaron al Dios que era su gloria por la imagen de un buey que come pasto. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Se olvidaron del Dios que los salvó y que hizo portentos en Egipto, en la tierra de Cam 1000 maravillas, y en las aguas del Mar Rojo sus prodigios. Perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos.
En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente, ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en el despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Y ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran, y ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Ten además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Sentados. La situación del reino de Israel pues empieza mal y termina peor. Porque si por la idolatría de Salomón se dividió el reino, ahora el rey Jeroboam, que son muy parecidos, Jeroboam y Roboam, ¿verdad? Son muy parecidos. El rey Jeroboam, pues de entrada luego con la idolatría, ¿no? Manda a poner 2 becerros de oro, ¿sí? Uno que pone en Dan y en Betel, repitiendo la idolatría del camino de Egipto a Israel. Una tentación que siempre tuvo el pueblo. Y bueno, aquí hay que recordar que todos los pueblos han sido politeístas y siempre han buscado la representación de sus divinidades. En el caso del pueblo de Israel, un pueblo que empieza con el monoteísmo, lógico es que también a los mismos israelitas les costaba trabajo entablar una relación con un Dios que no ven. O sea, sí es un poquito complicado, ¿no? Incluso entre nosotros, descendientes de zapotecos, mixtecos, en Oaxaca, por ejemplo, no digo que seamos idólatras, pero tenemos siempre ese gusto de querer tocar al Cristo. Si vieran cómo tiene el piecito ese santito, ¿verdad? O sea, tocar. Es normal, se entiende antropológicamente, se quiere tocar, ¿verdad? Espiritualmente, también se quiere tocar a la divinidad. Es muy común. No estamos justificando la idolatría de Israel, simplemente para explicar que al pueblo sí le costó trabajo en ir asimilando el monoteísmo, es decir, la fe en un solo Dios. Bueno, el caso es que esto va provocando una degradación, va de mal en peor. Después la forma de organizar el culto, se pone al que quiera ser sacerdote, no son de la tribu de Leví, y empieza una descomposición religiosa y eso le va a llevar a la ruina antes que a Judá. Sí. Entonces, cuando se pierde el rumbo, ¿verdad? En el caso de Jeroboam, que con tal de mantenerse en el poder, pues empieza a dar una serie de concesiones para que no le digan nada o para que lo apoyen. Y entonces eso lo hace estar a expensas de los demás, porque si les quita sus privilegios, pues lo quitan también a él. ¿Sí? Entonces, este fenómeno de corrupción pues va a tener sus consecuencias, la destrucción del reino del norte. Eso no pasará mucho, del primer reino que cae, después caerá Judá, pero por lo pronto está mostrándonos la palabra de Dios como la idolatría
el rompimiento con el Dios de Israel causó la ruina, por eso dice, ¿no? Este fue el pecado que causó la destrucción y exterminio de la dinastía de Jeroboam. Sí. Bien. Segundo, este texto de Marcos de la multiplicación de los panes presenta pues esta preocupación de Jesús de darles de comer a aquellos que lo siguen porque tienen varios días y no han comido, 3 días con ellos y no han comido. Fíjense cómo la salvación que Jesús ofrece es una salvación integral. No busca solamente la salvación del alma. No solamente les predica para que sean gentes piadosas. La fe tiene implicaciones sociales. No se reduce simplemente al culto, a la oración privada, no. Tiene implicaciones sociales. Es decir, la fe se expresa también en la caridad para con los demás, en el servicio a los demás. Recordemos lo que dice Santiago, ¿no? Una fe sin obras está muerta, ¿no? Demuéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Entonces, ¿cómo es importante que logremos armonizar o captar esa situación de la salvación integral? No solamente espiritual, intimista, sino una salvación integral, es decir, donde se abarca todas las realidades donde el hombre se mueve. En la economía, en la política, en la educación, en la cultura, en todos los ambientes, porque donde se está como lo que se es en el templo. Si somos religiosos acá, religiosos también allá afuera. No es una camiseta, la fe no es una camiseta que nos ponemos al entrar al templo y las quitamos para cuando salimos. No, se es cristiano, se vive la fe, se tiene la fe donde quiera que estemos. Entonces, esta salvación integral debe llegar para sanear, para salvar los ambientes. Nos quejamos especialmente de ambientes de corrupción. Bueno, pues es que se nos ha olvidado que somos cristianos en esos ambientes donde se ha dado la corrupción. Porque si realmente fuéramos creyentes coherentes, pues la corrupción nos estuviera dando, por mencionar un punto. Y entonces se nos ha olvidado. Y Jesús no viene a buscar simplemente la salvación del alma, sino de toda la estructura social. Sí. Puede parecer algo imposible, un sueño guajiro, un ideal muy bonito. No, pues mientras no tomemos en serio la verdad del Evangelio, mientras no tomemos en serio la fe como adhesión a Cristo, pues nunca se va a lograr. Por eso que importante es que en estos tiempos hagamos esa presentación de la persona de Jesús desde una perspectiva, vamos a llamarlo así, querigmática, ¿verdad? Que llegue a calar en la conciencia de las personas para transformar no solamente su vida, sino sus ambientes. Entonces estaremos hablando de una salvación integral. Sí. Y entonces, pues esto de Jesús no se conforma con hablarles de la palabra de Dios, sino en buscar satisfacer en ese momento el hambre que tiene la gente. O sea, Jesús les dice, bueno, váyanse y en el camino se van rezando el rosario. No. Y se les dice, pues denles de comer. Denles de comer. Y si, ¿cómo le vamos a hacer? Aquí no vienen de comer, a ver cuántos panes tienen. Entonces, dice que se sientan y empiezan a repartir los 7 panes y los pescados que llevan. Como hemos dicho en otras ocasiones, aquí el milagro más grande es que todos, desde lo poco que tienen, compartan la solidaridad.
todos desde lo poco o mucho que tengamos podemos ser solidarios con los que están cerca de nosotros y con los que menos tienen. Dieron todos y dieron tanto al final de cuentas que sobraron 7 canastos. Sí. Precisamente en ese aspecto, cuando se es generoso, cuando se es solidario, alcanza y hasta sobra. Pero cuando somos tacaños, cuando no somos solidarios, ni para nosotros alcanza. Entonces, el Evangelio está mostrando precisamente un ejemplo, cómo podemos ser solidarios y las consecuencias que tiene la solidaridad. La fe así es. Sí. La fe nos lleva a ser solidarios, nos lleva a compartir, nos lleva a sentir la necesidad del otro. Si no sentimos la necesidad del otro, entonces algo no está bien, Nos está fallando nuestra espiritualidad, porque nos estamos haciendo entonces desentendidamente fríos. Entonces, ¿dónde quedan las expresiones concretas de la fe? Pidámosle pues al Señor esa gracia, que no seamos insensibles, ¿verdad? Tercero, para terminar, celebramos una santa muy antigua, Santa Escolástica, la hermana de San Benito de Nurcia. Se dice que ellos eran gemelos, hermanos gemelos. Benito fundó lo que llamamos hoy los benedictinos, los monjes, la experiencia fuerte de monjes en Occidente, allá cerca de Roma, en Subiaco empezó la experiencia y terminaron más al sur, en Montecassino, y en Montecassino también Escolástica llega a fundar bajo la regla de San Benito la rama femenina, las monjas benedictinas, ¿sí? Que mucho bien han hecho. Yo siempre digo que la vida monástica, tanto de los hombres como las mujeres, son como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, que no los vemos, pero si faltan, nomás no vive un organismo, ¿verdad? No vive una persona. Entonces así también, sin la vida monástica, la vida contemplativa, la Iglesia nomás no da una. Sí, necesita de estos hermanos y hermanas que consagran su vida al silencio, a la soledad, al trabajo, al estudio, por el bien de la Iglesia. Sí. Yo hace poco creo le dije a las hermanitas de la Hermandad del Carmen que se fueran a dar una vuelta al convento de las Carmelitas ahí por el seminario, ¿no? Para que conocieran cómo viven las monjitas. ¿Sí? Es importante tener esa cercanía también con la vida monástica, la vida contemplativa, porque también ahí se inspira uno para reforzar la vida cristiana. Pidamos pues por estas hermanas, las monjas benedictinas en todo el mundo, que aumenten sus vocaciones y que ellas sigan perseverando en esta vocación de pedir por toda la Iglesia y que se sigan santificando pidiendo por nosotros. Así sea.